Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de feedback. Desde ya los agradecimientos a todos aquellos que nos siguen. Ahí tienen las redes sociales, @GustavoIdoyaga, ok, tenemos también @feedback en Metro. Me gustaría comenzar el programa del día de hoy con un tema que va a tener una arista por el lado de las relaciones internacionales y una arista económica, que es el fallo de la jueza Loretta Preska. Ustedes recuerdan, 16.000 millones de dólares, la estamos viendo ahí, pero sin embargo se consiguió prorrogar el plazo por el cual debían entregarse las acciones. Y otro actor, lo cual parece importante y también innovador, aparece Estados Unidos como amicus curiae para tratar de encontrar una solución a este conflicto. Por eso, primer abordaje que tenemos que hacer es el escenario internacional. ¿Qué pasa en materia de la relación Donald Trump-Javier Milei, Javier Milei-Donald Trump? Y también, concatenado a esto, venimos con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, cambio de eje, acuerdos con el fondo donde tenemos de alguna manera, también podemos decir, si eso no, amicus curiae Estados Unidos en las decisiones tomadas por el fondo para poder reordenar la economía argentina. Por eso, para hablar de estos temas, nos acompaña en el programa del día de hoy Aldo Abraham, economista, ustedes lo conocen, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Y para hablar de los temas internacionales, el licenciado Hernán Villar, que es periodista y licenciado en Relaciones Internacionales. Gracias a ambos. ¿Sí? Gracias por la invitación. Dejé la pelota picando a través del fallo porque 16.000 millones de dólares no es un dato menor. En cualquier juicio todos sabemos, primera regla que te dicen los abogados, gana tiempo. Y después, bueno, trata de ganarlo. Si te parece, antes de que entremos en lo económico, Aldo, antes que propiamente dicho en lo económico, me gustaría preguntarle a Hernán este tema de la relación de ambos líderes que tienen características especiales. A ver. Especiales o parecidas, podría ser un estilo parecido, ¿no? en lo retórico, en las formas. Y también el cambio, el giro que ha tenido la Argentina desde que asume Javier Milei con la mirada pro Estados Unidos, ¿no? No lo disimuló en ningún momento, lo dijo en campaña y bueno, hemos visto las imágenes con los abrazos con el presidente de los Estados Unidos y su euforia al respecto, en donde vemos que con grajeas, con algunas cuestiones, empieza a haber guiños por parte del gobierno de Estados Unidos para con Argentina, ¿no? Un poco lo del Fondo Monetario, esto que decías de YPF, en la última semana salió el tema de liberar las visas para turismo y negocios con la Argentina, algo muy parecido a lo que ocurría en los años 90, que empiezan a hacer guiños de buena voluntad para con la Argentina. Quizás es un poco más difícil de analizar el contexto internacional, ¿no? Porque Estados Unidos está teniendo un rol por lo menos ambiguo, ¿no? Si hay algo que ha tenido la política exterior de Donald Trump, sobre todo en este mandato, en lo que va en menos de un año de este mandato, es que cambia de lado, se puso en modo un poco... Modo arancel, no arancel, ¿no es cierto? Modo emperador, iba a decir yo, porque sí. Eso de andar subiendo a priori, o uno lo ve, no sé, hace poco en la cumbre en Europa, retando al gobierno español por no querer poner un presupuesto para la OTAN y dice, bueno, entonces te lo voy a poner aranceles. Nunca se ha visto en estos modos la política exterior norteamericana, con lo cual estar muy aliado a los Estados Unidos puede ser bastante ambiguo también, pero si vamos directamente a la relación bilateral, parecería ser que a Estados Unidos le gusta esta actitud que está teniendo el gobierno argentino de acercamiento, ¿no? Bien, y ahora sí pasó por el lado de la economía. ¿Vieron? Escenario internacional, relaciones internacionales y economía. Bueno, ¿cómo lo ves vos? Este tema de acercamiento, metemos ya, si querés, acuerdo con el fondo y distintas políticas económicas. Mirá, obviamente el gobierno de Javier Milei tenía que ser un gobierno que, en vez de apuntar a socios como Irán, Venezuela, Rusia, apuntara a Occidente, si no hubiera sido un presidente absolutamente contradictorio, ¿no? Esos son nuestros socios naturales en tanto y en cuanto Argentina consideramos que es, y gracias a Dios somos, una democracia republicana, con algunos problemas porque la han cascoteado muchos gobiernos populistas que hemos tenido, pero sigue siendo una democracia republicana, en todo caso que habrá que
reconstruir institucionalmente. Por otro lado, es cierto que hay una cierta buena relación con el presidente Trump. Yo no creo que hubiera variado mucho el nuevo acuerdo con el fondo si no hubiera sido el presidente. Creo que la relación fuerte que se ha construido con el Fondo Monetario Internacional viene más bien por el hecho de que el gobierno lo que hizo durante el año pasado, si al Fondo Monetario le hubieran dicho que iba a ser el 10%, compraba, firmaba cualquier acuerdo. La verdad es que lo que hizo el gobierno, ningún economista, me incluyo, pensó que lo iba a hacer. ¿Ah, sí? Y mira que yo soy muy, digamos, considero que las ideas que él implementa son las que hay que implementar. Pero aún así ni yo creía que iba a poder hacer con tan poco poder político todo lo que hizo, imagínate vos, el Fondo Monetario Internacional. Así que yo creo que ya un poco había ganado mucho terreno Milei como para tener un acuerdo como el que tuvimos. Sí creo que ha sido un golpazo esto, como decías, lo de YPF, pero también es cierto que el fallo de YPF que dio la jueza Presca todavía tiene un montón de instancias hacia adelante en las cuales no solamente el gobierno tiene que tratar, obviamente, de ganar un juicio que para mí está perdido. ¿Sí? Sí, está perdido el juicio. Pero discúlpame, vamos a esto. Seguís con la línea, pero vos decís, el juicio está perdido. Sí. Pero en materia de determinación del monto, ¿no es discutible eso? Eso puede ser discutible, pero el juicio claramente está perdido por la forma en que se hizo la estatización. Eso empezó básicamente con una confiscación. Un tipo con un decreto entrando en una empresa y rajando a los directores. O sea, eso es una confiscación. ¿Sí? Después, un tipo que logra ir al Congreso para que le aprueben por ley, le sancionen recién ahí la posibilidad de expropiar, pero ya la había confiscado antes, ¿no? Y dice adelante de todas las cámaras en el Senado, el actual gobernador, Axel Kicillof, como ministro de Economía en aquel momento, y hay algunos tarados, que estaba yo entre los tarados, lamentablemente, pero bueno, que dicen que el Estado tiene que ser estúpido y respetar las leyes. O sea, ni siquiera el gobierno argentino hoy puede ir y decir, mire, eso fue un error, porque alguien que reconoce un error no es que se equivocó, es que lo hizo a propósito, ¿no? Es como un criminal que aparece en la tele, sí, yo lo maté. Después no podés decir, no, mire, la verdad es que fue un error, se me escapó el tiro, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, pero la verdad es que esto va a llevar tiempo hasta que se materialice en una negociación que determine seguramente un pago de una cantidad de dólares en bonos, y esto es además por la legislación argentina. El gobierno tiene que pelear hasta la última instancia, hasta que el último le diga, chau, no va más, y bueno, tenés que sentarte a negociar a ver cómo pasa. O sea que va a llevar tiempo, pero la gente no lo sabe, ha generado mucha incertidumbre. Yo creo que fue el gatillo inicial de la actual mini corrida cambiaria que estamos teniendo. ¿Vos decís que esto fue el gatillo inicial? Sí, si te fijás, el salto inicial se da por esto, y no es raro, ¿no? No es un monto menor, 16.000 millones de dólares para un país como la Argentina, es mucha plata, lamentablemente. Después todo esto empeoró con los proyectos que estuvo sancionando el Congreso. Se supone que durante un año, por 18 meses o 17 meses que estamos haciendo las cosas bien fiscalmente, todo el mundo se tiene que olvidar de un prontuario de crisis por gastar de más y llevarnos a cesaciones de pagos y a quebrar el Banco Central. No va a pasar. Claramente, cuando aparecen leyes como las que se estuvieron aprobando, en las cuales parte de la política aprueba gastar lo que no hay, y es lógico que todo el mundo mire a ver, estos muchachos no estarán por volver a las andadas, ¿no? Y eso aumentó la incertidumbre. Vos decís que la incertidumbre, segundo elemento. Sí, fue una sumatoria, ¿no? Hagamos lo siguiente. Factor es lo de las LEFIs, las LEFIs a una nueva política monetaria que estaba bien, pero se hizo mal, ¿no? Bien. Entonces, hagamos esto, ya tiraste 3 elementos vinculados con la variación del tipo de cambio. Hacemos un pequeño paréntesis, voy a los temas internacionales y volvemos, empezamos a ampliar, cuál es tu análisis de la variación del tipo de cambio. ¿Sí? Hernán. Me sumaba un poco al análisis que es cierto que el gobierno de Milei va a los países occidentales, es decir, rompe un poco con hacer negocios con Venezuela, con Irán, Corea del Norte, Cuba o todo eso, a lo que el presidente diría los bolcheviques, los soviéticos, ese tipo de cuestiones.
Pero es cierto que Occidente está en crisis también, ¿no? Y la mirada de que es Occidente está en crisis, y hay una visión que tiene Milei, como Trump, esto del wokismo, que es al menos ambiguo, ¿no? Porque Occidente también sería Europa, pero Europa está teniendo problemas migratorios, problemas religiosos, ahí la población ha cambiado mucho, y bueno, yo creo que es parte de la pérdida de norte que tienen algunos países, y en donde ahí es donde Trump se erige, ¿no? Entiendo yo que cuando a alguien se le va tal de manera relación carnal, ¿no?, a ser presidente de los Estados Unidos, lo ve con buenos ojos. Pero entiendo que hoy en materia internacional muchas veces los que hemos estudiado, no sé, con el fin de la Guerra Fría y que estaba como más claro siempre el eje, acá están los buenos, acá están los malos, no había como una cuestión. Y hoy es como demasiado una zona gris, ambiguo y contradictorio, ¿no? Inclusive justo lo tenés a Trump atrás, que para los que hacemos periodismo internacional, en estos 6 meses de que asumió el 20 de enero, no para de dar títulos, ¿no? A veces uno no sabe dónde se pierde la verdad con las redes sociales, ¿no? Con si es fake o no. La manera que trató al presidente de Ucrania en la Casa Blanca, lo retó, ¿no? Vos ya hablaste demasiado, ahora voy a hablar yo. ¿Te imaginás? No sé, de Woodrow Wilson para acá, un presidente de Estados Unidos levantando en peso así a alguien, lo que hizo con el de Sudáfrica. O uno un poco más delicado, ¿no? Cuando se calentaron las relaciones entre Israel e Irán, que se estuvieron tirando cohetes, y ahí pide un alto en fuego y después reta a los dos mandatarios, dicen, son 2 chicos que no saben cuándo parar. Uno no sabe hasta qué punto en relaciones internacionales se llamaba alta política, ahora parecería ser llana política, ¿no? Como que es mucho más directo el mensaje. Y ahí es como el posicionamiento político es un poco más difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, me sumaba a tu comentario. Bueno, ya que estamos, a tu comentario, vamos al consumidor de la información, de este tipo de información. Está anestesiado, no logra captar lo que pasa. Es una nueva forma de comunicar que una generación no estamos preparados para esta forma de comunicar. Absolutamente es otra manera de comunicar. Absolutamente. Bien. Nosotros hace casi 10 años que empezamos a trabajar, que vimos la otra elección de Trump, que yo estuve en Nueva York y demás, en donde empezamos a ver que, por ejemplo, todas las encuestadoras fallan. Y es un fenómeno que tiene 10 años. Todas las encuestadoras, pero le erran por lejos cuando dicen va a ganar tal o cual. Y eso es porque hay una lectura clásica, hay un elemento de medida que es como si el metro ya no tiene más 100 centímetros, ¿no? Sí, entonces uno tiene una tendencia por acá y no, hay chicos, o sea, también el tiempo pasa, ese es otro fenómeno. Es decir, hoy encontrás en los europeos, hay mucho europeo, se ve en Alemania en este momento, que no le tiene miedo a decir hay que ir a la guerra o hay que echar a esto. Quienes vivieron la Segunda Guerra Mundial, los que sintieron ver caer su casa, sintieron la amenaza de la muerte, no quisieron más una guerra, por eso Europa lleva su periodo de paz más prolongado en la historia. Pero el tiempo pasa y los más jóvenes no tienen ese recuerdo, ¿no? En Latinoamérica en el último tiempo también salieron varios papers en donde los más jóvenes deciden perder algunas libertades individuales sobre pretexto de tener más seguridad, y cualquiera que vivió la dictadura te dice, no, para, las libertades no se coartan, ¿no? Entonces es dinámica siempre la historia. Y entiendo yo que con la aceleración de las nuevas comunicaciones, de las redes sociales y demás, donde ahí sí cambió el acceso a la información. Antes había 3 diarios importantes, había 2 tapas de diarios, sobre todo en la Argentina había una tapa de un diario que te marcaba la línea del gobierno. Y sin embargo hoy la gente se informa por TikTok, o sea, se informa por lugares que es más... menos vertical, ¿no? Más llano, más horizontal. Y eso, bueno, tiene un desafío. Las leyes, igual que los gobiernos, van muy por detrás del cambio tecnológico. Y eso es un verdadero desafío. Había, con Trump, no me quiero extender demasiado, pero en la jura, viste que estaba Jeff Bezos, Elon Musk, Zuckerberg. Que se fue. Claro, y se termina yendo. O sea, había un gobierno que parecía que iba a poner a esos popes como... y su socio más importante, que era el que iba a achicar el Estado, se termina yendo y aparte lo acusa por su red social de unos delitos aberrantes al presidente de los Estados Unidos. Después pidió perdón, pero digo, viste que la política todavía no se puede ayornar del todo. Pero con este comentario que vos haces, bueno, el consumidor de esta información política también termina anestesiado. Sí, puede ser. Entiendo que hay mucha información. Yo el fenómeno que veo en los últimos años con esto, que está estudiado esto, es que te llevan siempre a la polaridad. Estás de un lado o estás del otro. O sea, paga la polaridad. Claro, absolutamente. Absolutamente. O estás parado de un lado o sea, la avenida del centro no cambia. No hay más avenida del centro. Porque justo hay un tema de actualidad para todos ustedes, que es el tema de los gobernadores que quieren hacer un planteo ante ni Milei ni los kirchneristas
Y vamos a ver si solamente es una foto o no. Que son los que plantean la Avenida del Centro, ¿no? Las elecciones acá en la Argentina demostraron que no quería gente por el centro. En Estados Unidos ocurre lo mismo. En Europa ya ocurre lo mismo en todos lados, ¿no? Se va ultraderecha contra izquierda. No. La manera de comunicar, de hecho, hay un documental que habla de esto, el dilema de las redes sociales, que fue puesto a prueba en muchos países de África, ¿no? Del África subsahariana. Y el riesgo era llegar a la guerra civil. O sea, por eso digo, y los gobiernos quedan muy por detrás. Buenísimo, una visión estratégica lo que has planteado. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, y cerramos con el tema económico. Dijiste, bueno, primer indicador, el fallo de YPF ya venía de antes, justo que le cayó tan rápido a Javier Milei. Primer indicador que habías mencionado. Habías cerrado con el tema de las LEFI. Contame, ampliame un poco más. Sí, ¿no? Una de las LEFI son unas letras que se generaron desde el Tesoro para hacerse cargo de una deuda que el Banco Central había tomado en realidad para financiar al Tesoro, ¿no? Sí, para financiar al Tesoro. Porque si hubiera emitido todo lo que le pidieron los gobiernos anteriores, hubiéramos volado por los aires con la inflación hace muchísimo tiempo. Entonces, como tenía acceso al crédito bancario, sobre todo el Banco Central, más que el Tesoro, tomaba él para que el gobierno gaste. Entonces dijeron, bueno, hagamos una cosa, pasémosle la deuda a quien la gastó, lo cual es lógico. La función del Banco Central es ser solvente para garantizarnos el valor de nuestra moneda, y ahí es donde aparecen las LEFIs para pagarle esa deuda remunerada al Banco Central. Pero tenía un pequeño problema, ¿no? Que es que los bancos se la podían vender cuando quisieran al Banco Central, lo cual claramente le quitaba grados de libertades en el manejo de la cantidad de pesos que emitía, ¿no? Si nosotros demandamos más pesos, el Banco Central tiene que emitir más. Si nosotros demandamos menos pesos, el Banco Central lo tiene que sacar. Pero si hay un banco que justo ahí quiere ir a venderle las LEFI, se le armaba un lío, ¿no? Entonces, para recuperar y ser un banco absolutamente como el de un país normal, lo que hizo es, bueno, ahora vayamos, paguemos las LEFI cuando vencen y vayamos a un esquema en el cual se opera como se opera en cualquier banco central del mundo, comprando letras del Tesoro, pero sin esta opción de vendérmela cuando vos quieras al Banco Central, ¿no? Y bueno, eso es lo que se estuvo haciendo. Yo creo que hubo alguna desprolijidad en todo esto que dejó demasiados pesos en el mercado, ¿no? Y en un momento en que vos ya venías con una incertidumbre creciente que hace que la gente demande menos pesos, tira más pesos al mercado, y ahí tenés por qué todos esos pesos se fueron a parar al dólar. Y hoy tenemos este problema de fuerte alza. Es lo que tiene que corregir claramente el Banco Central, para mí, sacando cuanto antes todo el excedente de pesos que se ha generado, tanto porque aumentaron la oferta a ellos, como porque la gente está demandando menos pesos para recuperar la estabilidad del valor de nuestra moneda y por lo tanto la confianza de los argentinos, que de hecho la estábamos recuperando, ¿no? Había una gran estabilidad en el valor de nuestra moneda que se reflejaba en la estabilidad del valor del dólar. Aldo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Señores, un pequeño corte en el segundo bloque y referentes del sector empresario, ¿sí? Vamos a tener al presidente de la Cámara Argentina de Productos Saludables. Hábitos del consumidor, cambios de consumo, posicionamiento, cultura, ya que hoy Hernán habló de las redes, a través de las redes, cómo va toda esta tendencia de productos saludables acá en instantes en Feedback. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Bueno, lo vimos presentado
antes de pasar a este bloque. Estamos con Fernando Aguirre. ¿Cómo te va? Un placer que estés acá en el programa. Muchas Siempre hay gracias un por la referente invitación. del sector empresario. La primera pregunta, sí, yendo al núcleo, al hueso, a través de las redes sociales, yo te diría, si querés lo proyecto a través de mis hijos, hay una tendencia al hablar, debatir sobre el concepto de productos saludables. Vos como presidente de la Cámara, ¿qué aportes me podés dar vinculado con esta tendencia? No solo debatir, sino que eso se transforma en consumo, ¿Ah, sí? concretamente en consumo. Bueno, de hecho, en las grandes cadenas de supermercados vas a ver que prácticamente todas tienen su sector de productos saludables, donde hay productos de todo tipo. Lo saludable es muy amplio. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y qué es lo saludable? Bien. Para decirlo rápidamente, son los alimentos naturales, Bien. sin agregados, sin ningún tipo de aditivos. Eso es saludable. Después hay muchas variantes. Enseñame algún obviamente. aditivo común que hay en muchos productos. Dijiste fuera del aire algo de maíz, ¿no? Y claro, Un derivado del maíz. La forma de darle azúcar o de endulzar los productos Sí. en los productos ultraprocesados Sí. tiene muchos efectos negativos en la salud de la gente. Bueno, se habla básicamente de tres grandes problemas, de tres grandes epidemias no contagiosas. A ver. Una, la diabetes. Sí. La diabetes viene del Sí. consumo excesivo de azúcar, de Totalmente, glucosa. sí. El jarabe de maíz está en muchísimos alimentos y uno no lo sabe. Entonces uno de repente dice, bueno, no como azúcar, pero los productos tienen cada vez más componentes de azúcar o de endulzantes, muchos de ellos perjudiciales para la salud. Pero hay un gran problema, el azúcar vende. Hay grandes discusiones en las grandes empresas multinacionales productoras de alimentos sobre cuánto azúcar ponerle a los productos. La gente de marketing, la gente de ventas, quiere mucho azúcar. Sí. Porque el azúcar vende. El Es azúcar- estimulante, ¿no? Absolutamente. Se dice que el azúcar es la droga más adictiva que existe. Si uno lo quiere ver como una droga, bueno, ninguna es tan adictiva como el azúcar. Y eso lo comemos permanentemente. Claro. El tema es que los jóvenes cada vez tienen más información, Bien. porque estamos en la época del celular, y el celular cambia todo. Digamos una computadora chiquita. Una computadora que comparada con esta computadora, comparada con una gran computadora de hace 10 años, es 100 veces superior. Entonces la gente tiene mucha información y sobre todo los chicos. Hoy sucede que los chicos jovencitos, de la primaria inclusive, que en el colegio le enseñaron cómo comer, cómo escaparle a los octógonos, por ejemplo, el chico le dice a la madre, no, mamá, esto no lo hagas así, porque a mí en el colegio me enseñaron que hay que freír, por ejemplo, con determinado tipo de aceite, o que no hay que reusar el aceite porque es perjudicial para la salud. Eso está produciendo muchos cambios muy importantes. Yo te hablaba de 3 epidemias no contagiosas, pero que no dejan de ser epidemias. La otra es la hipertensión, la sal. Entonces, se va tomando la conciencia, la gente va tomando la conciencia. Productos sin sodio. Correcto. Entonces, de repente, hoy vas a un restaurante y no tenés el salero arriba de la mesa. La tenés que pedir. Eso es muy positivo porque la hipertensión genera un sinfín de consecuencias. Te cambio, está muy bueno. Ya tocaste esos. Justo acá estaba leyendo, esto surgió ahora. El tema del TAC. Esa es la tercera. Bueno, digo, ¿cuánta gente hay para que haya un mercado y en ese mercado hay gente que compra este tipo de productos? Bueno, esa es la tercera de las epidemias no contagiosas. A ver. Los alimentos sin TAC, Sí. que es trigo, avena, cebada, centeno, las consecuencias que esto tiene, el pan, por ejemplo. El pan es el alimento de por sí de la humanidad. Sí. En el Padre Nuestro se habla del pan nuestro de cada día, Sí. pero cada vez más gente deja de comer pan, porque la harina que se consume hoy no es la misma que se consumía hace
cientos de años? Porque se han introducido cambios genéticos en el trigo que compone la harina. Entonces la gente cada vez más elige productos sin TAC. ¿Por qué? Porque no le hace mal al estómago, porque no tiene acidez, porque no tiene gases, etcétera, etcétera. Hay un producto que se llama masa madre, La masa madre. que sí. es otro tipo de fermentación de la ¿Y cómo de la se masa. venden las dietéticas? Correcto. Ahora, la gente que consume productos sin TAC no necesariamente está enferma, pero sí se va tomando conciencia de que ese tipo de productos es bueno para la salud. Bien, aprovechemos lo siguiente, porque justo digo que fuera del aire coincidimos en algo. Mediados de agosto se realiza, van a estar presentes ustedes, ¿no es cierto? La Cámara, se realiza el Congreso de Expo Dietética. O Expo señor. Dietética Activa se llama, ¿no es Sí, cierto? señor. Sí, Bien, señor. ¿qué fecha es exacta? ¿Te acordás? Que es mediados de agosto. Sí. Ya lo vamos a adelantar en el próximo. Van a estar ustedes presentes. Vamos a estar, ya venimos varias ferias Sí. con un stand de la Cámara. Sí. Nosotros estamos haciendo mucha educación. Bien. Mucha educación, porque el retailer tiene que estar cada vez más consciente de qué tipo de productos necesita exponer. Y sobre todo es muy importante que el retailer masivo, es decir, un supermercado, Sí. concentre en una góndola específica todo lo que es saludable. Porque si uno tiene una harina de garbanzo, por ejemplo, en el medio de todas las harinas, es muy difícil que la gente la consuma. Ahora, si está en el lugar específico de saludables, ahí es otra Ahí lo cosa. consume. Y si hablamos de los comercios especializados, que son las dietéticas básicamente, en algunos lugares acá en Belgrano tenés uno por cuadra prácticamente. Hay cerca de 10.000 dietéticas en todo el país. En ese sentido Me voy con ese dato. somos país líder, si se quiere. Me voy con ese dato. Fernando, Ok. muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Señores, me despido de todos ustedes. El agradecimiento, bueno, primero a Producción Cero, a todo el equipo que compone Producción Cero, los cameraman, todo el equipo de control, a Charlie, me estoy olvidando más, ¿quién más? No, Gabriela, si me estoy olvidando mucha gente de la producción, y también a Sastrería Windsor. Sastrería Windsor lo tienen ahí, que está ubicado en la calle Maipú 843. 30 años de trayectoria sartorial, pasión por la confección.